Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar dando inicio a esta actividad que nos convoca en el día de hoy, la presentación de este libro, de esta gran obra, Los sectores dominantes en la Argentina, y me parece que nada más apropiado en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo y atravesando, que poder debatir, reflexionar, pensar sobre las diferentes estrategias económicas que tienen los sectores dominantes de nuestro país. Así que en este sentido estamos muy contentos de poder llevar adelante esta actividad entre las diferentes carreras del Departamento de Economía y Administración. En primer lugar, me gustaría agradecerle a los tres expositores que nos van a estar acompañando en el día de hoy y que en un ratito voy a estar presentando. Y agradecerle, por supuesto, también a cada uno de las y los estudiantes que nos están acompañando en el día de hoy y a sus docentes. Estamos convencidos que estos espacios son sumamente importantes, ¿sí? Y en ese sentido, los invito a que puedan aprovecharlo, maximizar los conocimientos, los resultados, las experiencias que se van a estar compartiendo en el día de hoy, ¿sí? Y que van a complementar su formación. Así que no sean tímidos, aprovechen esta instancia para al final poder compartir sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, ¿sí? Maximicemos y aprovechemos al máximo estos espacios que son tan importantes. Antes de comenzar con la presentación formal, hago una notita al pie y les cuento que en el día de hoy hay un 15% de descuento con la compra de esta obra, así que aquí afuera, en el día de hoy, pueden estar adquiriendo y después, si no, los ejemplares van a quedar también en la librería. Pero hoy hay un descuento importante. Le quiero dar la palabra en primer lugar al director de nuestro departamento, el profesor Rodolfo Pastore. Hola, buenas tardes a todas, todos. Bueno, muchas gracias antes que nada a Eduardo por visitarnos en nuestra casa. Estamos muy contentos, muy contentas. A Pablo, además de coautor del libro, por ser un poco el anfitrión que trajo esta posibilidad de que presentemos este libro. Y a Juan, director del doctorado en Desarrollo Económico que tenemos en la universidad. Un doctorado muy importante en la formación de economía política, de economía heterodoxa. Y además que nos va a estar acompañando haciendo también su aporte a la presentación del libro. Y sobre todo a Mara Galmarini como directora del diploma, que ha permitido que estemos hoy reuniéndonos acá como un espacio de reflexión, de conocimiento, de una bibliografía, de un material que creo que es muy importante, lo vamos a ver en la presentación, pero recomiendo mucho que quienes puedan acceder al libro. Es un libro muy importante. Y bueno, básicamente como para comentar algo vinculado al departamento, por qué nos interesan este tipo de actividades, en particular la presentación del libro de Eduardo y Pablo. Estamos en un momento que es una hora clave de decisión en nuestro país y en ese sentido necesitamos tener espacios de reflexión y debate que hace justamente a distintos modelos, distintas perspectivas, en términos del análisis económico, pero también de las propuestas económicas, ¿no? Y como sabemos, hay muchas miradas en economía, pero hay una mirada que es más hegemónica en la formación en general de las academias, que es la mirada que se conoce como la economía más ortodoxa, que tiene otros apelativos, ¿no? Más abstracta, más pura, a veces se dice, ¿no? Y por otro lado hay otras corrientes, que son corrientes de pensamiento más heterodoxo, más situado, que particularmente abrevan en una concepción que viene de larga data desde la economía política, ¿no? Y eso son dos enfoques distintos que nos permiten poder situarnos en nuestras realidades de forma diferente. Por ejemplo, sobre el rol del Estado, cuestión que está muy en discusión y a veces que se discute bastante mal en nuestro país, ¿no? Nosotros somos universidad pública, somos Estado, ¿no? Y la universidad es un derecho. Y la defensa de los derechos que tenemos como estudiantes, como trabajadores, y en general de los derechos económicos y sociales, por ejemplo. Y ese tema, aunque parezca que no está atravesando este libro, porque justamente el libro no solamente hace análisis, sino también propuestas de política pública, particularmente de regulación en ese sentido, ¿no?
y también una mirada de la economía que concibe la economía no como agentes individuales, aislados, sino como colectivos, como representaciones, como grupos, ¿no? En este caso como grupos económicos, lo vamos a ver, como actores que tienen intereses, que hacen jugar esos intereses, que tratan de generar hegemonía, que construyen o impulsan ciertos patrones de acumulación, ¿no? Y que en ese sentido no son los mismos dentro de estos grupos aquellos que son más locales que los que son extranjeros, y asimismo la construcción de bloques sociales, bloques que están a favor o no de ciertos modelos, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? Quienes somos trabajadores, quienes somos estudiantes, quienes somos integrantes de pequeños emprendimientos, de pequeñas empresas, de cooperativas, etcétera, dentro de esa construcción. A veces, lamentablemente, no vemos que ese debate está atrás y que esas construcciones están. Creo que el libro nos ayuda mucho a eso, y en particular nosotros del Departamento de Economía y Administración, en la conmemoración de los 40 años de democracia, creemos que es muy importante, porque gran parte de lo que van a ver en el libro, de la presentación, tiene que ver justamente con cuestiones que emergen fuertemente después de la última dictadura militar, que creemos que es importante que no se reiteren de la forma en que se están planteando muchas veces, ¿no? Así que agradecerles a nuestros invitados por presentar el libro, a Mara por la organización, y a todos ustedes por ser partícipes, y recomendar fuertemente que si pueden, hagamos un esfuerzo para poder acceder al libro, porque realmente nos va a servir mucho. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Por ahí voy a presentar formalmente a nuestros invitados. Sí, en primer lugar a los autores de la obra. Eduardo Basualdo es licenciado en Economía de la UCA y doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, investigador principal y coordinador del área de Economía y Tecnología y de la Maestría en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Fue integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, integrante del Consejo Asesor del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA. Pablo Manzanelli es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Economía Política por Flaxo y licenciado en Sociología de la UBA. Investigador del CONICET, docente investigador en el área de Economía y Tecnología de la Flaxo y en el Departamento de Economía y Administración de nuestra universidad. Coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA. Y Juan Santarcángelo, quien va a estar comentando esta obra, es doctor en Economía por la New School University de Nueva York, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo, Innovación y Economía Política de la Universidad Nacional de Quilmes y director del Doctorado en Desarrollo Económico de esta casa de estudios. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la UNQ. Es editor de la colección Palgrave Studies in Latin American Heterodox Economics, Palgrave Macmillan, y de la colección de Economía de Administración de la UNQ. Trabajó como investigador en el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales de Naciones Unidas, sede de Nueva York, en la New School, en la UBA, en Flaxo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y como consultor en diversas dependencias del Estado Nacional. Es docente de grado y posgrado en la UNQ y en la Maestría en Economía Política de la Flaxo. Ahora sí, habiendo presentado formalmente a nuestros invitados, le doy la palabra a Juan. Bueno, muchas gracias al departamento, a Rodolfo, a Mara, a Pablo y a Eduardo por invitarme a comentar el libro, a todos los estudiantes que hay, de algunos del doctorado, algunos de las carreras de acá de la universidad. Así que, bueno, es un enorme placer estar acá compartiendo este evento con todos ustedes. Bueno, yo voy a comentar el libro, pero mi comentario va a ser bastante particular, en primer lugar porque el libro es producto de un proyecto de investigación que en realidad es una articulación entre la Universidad Nacional de Quilmes y el área de Economía y Tecnología.
que estamos trabajando conjuntamente. Y entonces el libro en realidad refleja una conexión y una relación histórica que ha tenido parte del Departamento de Economía y Administración, parte de los miembros del Departamento de Economía y Administración, con el área de Economía y Tecnología que dirige Eduardo y que hace varias décadas y que participaron un montón de destacados economistas como Daniel Aspriazu, Monoches y otros tantos. Y además también es producto de la articulación entre el doctorado y la maestría, el doctorado en Desarrollo Económico con la maestría en Economía Política, tiene mucha relación. Hay varios alumnos del doctorado que vienen de la maestría y ahora hay algunos alumnos del doctorado que están cursando materias de la maestría, así que bueno, hay convenios de participación y de cuestiones en común, que además también históricamente a lo largo del tiempo se plasmó en numerosas publicaciones que fueron saliendo en el marco de convenios entre la universidad y el área de Economía y Tecnología y el departamento. No sé si recuerdan los más grandes, los libros con páginas, uno estaba por Beto acá, que estuvo activamente participando en toda esa etapa. Bueno, como les decía, el libro es resultado de un proyecto de investigación, de un PICT financiado por la agencia. Estamos en el segundo año, terminando el segundo año, año tan particular, de un total de 3 años. Y la verdad es que el objetivo central del proyecto es tratar de analizar la evolución y las características de los grupos económicos y de los conglomerados extranjeros en la Argentina desde el modelo agroexportador a la actualidad. ¿Sí? De alguna manera, el foco está puesto en tratar de mirar a los actores más importantes de nuestra economía y tratar de entender un poco el papel que juegan y que jugaron a lo largo de nuestra historia y que juegan en la actualidad. Bueno, el libro obviamente sigue esta tradición, utiliza el marco conceptual que vienen desarrollando desde el área de Economía y Tecnología desde hace varias décadas, que básicamente, si uno lo tuviera que resumir, refiere a la articulación entre mirar los actores, los grupos económicos y los conglomerados extranjeros, las empresas también, y mirar eso en relación a los patrones de acumulación, que ahora en un segundito voy a profundizar un poco más. Y el libro en particular es un primer abordaje que da cuenta de estas transformaciones y de las continuidades que ha tenido la cúpula empresarial a lo largo del siglo XX hasta la actualidad y fundamentalmente o poniendo un especial énfasis desde la dictadura para acá. Con lo cual, de este modo, el núcleo central del libro es poner el foco en un actor que aparece mucho en el diálogo popular, ¿sí? Discutimos mucho sobre el poder económico, etc. Pero la verdad es que hay muy poca información económica, de análisis económica sobre estos actores. Entonces el libro hace una enorme contribución en este sentido. Si bien hay una historia académica, una vasta literatura, sobre todo en distintos lados del mundo, en general heterodoxa, donde analizan el funcionamiento de las empresas, sus vinculaciones, el surgimiento de los trusts, de los carteles, etc., de las megacorporaciones, en palabras de Alfred Eigner, por ejemplo, y la cuestión del impacto que tuvo el surgimiento de las sociedades anónimas y del mundo de las acciones, la capacidad que le da a las empresas que a partir de poder comprar acciones de grandes empresas, teniendo el 51% ya controlan la empresa, entonces con el mismo capital que tenían antes, ahora pueden dominar la operatoria de varias empresas y de esa manera surgen los grupos económicos y los conglomerados. Bueno, en este marco, el libro articula
articula y se organiza en 3 grandes capítulos, que muy brevemente les cuento. El primer capítulo escribieron Pablo y Eduardo conjuntamente, analiza los grupos económicos locales, la evolución a lo largo de la historia y el papel que jugaron en la Argentina. El segundo capítulo que escribió Pablo mira las empresas transnacionales y los conglomerados extranjeros. Y el tercer capítulo lo que hace es mirar las estrategias de las empresas de capital extranjero, sobre todo en la dinámica de especialización y diversificación empresarial. ¿Sí? Entonces, el libro articula esta mirada, este foco en estos actores, pensando o basándose en la cuestión de la dinámica de la concentración y centralización del capital, en cómo ha ido evolucionando ese proceso. La concentración del capital es la fusión del capital individual y la centralización es el crecimiento del capital individual, es decir, cada vez hay menos empresas que son más grandes. Y además hacen esta mirada a partir de mirar toda la relación interpersonal en las distintas empresas. Entonces, de alguna manera lo que hacen es identificar a 2 grandes actores, que son los grupos económicos y los conglomerados extranjeros, cuya característica principal es que controlan a 6 o más empresas. ¿Sí? Entonces, los grupos económicos son los de capital local y el conglomerado extranjero son las empresas de capital extranjero, los grupos de capital extranjero que controlan a 6 o más empresas. Como para que tengan una idea, muchas de las empresas controlan, los grandes grupos controlan una enorme cantidad de empresas, enorme. En nuestro país hay algunos grupos que tienen más de 50 empresas. Y entonces, en realidad, si uno mira individualmente, el objeto de estudio es la empresa, la firma tradicional, en realidad no entendés nada de cómo funciona la operatoria del capital. Y además de esta articulación mirando la concentración y la centralización, la otra cuestión que utilizan, que es muy importante y muy característica de los trabajos del área de Economía y Tecnología y de Eduardo en particular, es el concepto de patrón y de régimen de acumulación del capital. ¿Sí? Donde en realidad las etapas económicas no solo se miran por los indicadores macroeconómicos tradicionales, sino que centralmente se mira las disputas sociales que hay al interior de las etapas históricas, y en particular se mira el rol de los sectores dominantes, la relación que se establece con el Estado y también la lucha de clases. Entonces, el libro analiza a estas grandes empresas, ilumina distintas relaciones de propiedad que se entrelazan. Para esto, una de las grandes cuestiones que tiene este libro y que vienen armando hace décadas es la base de datos, que es sumamente compleja. Es una base de datos donde no solo se toman las principales variables de la economía, sino que además articula todo un análisis muy minucioso de los accionistas, de quiénes son, de intentar identificar quién es quién en cada uno de los directorios, quiénes son las figuras centrales, quiénes son las figuras más auxiliares, los abogados, los síndicos, etc. Y para esto, la verdad es que utilizan una enorme cantidad de fuentes, no solo los balances, sino revistas, trabajos académicos, estadísticas oficiales y demás cuestiones, evoluciones de la normativa legal, bueno, un montón de variables. Entonces es un libro que en realidad tiene estos objetivos y que condensa un montón de años de trabajo. Es un libro que está buenísimo. Y que la otra cuestión que se vincula a esto es que lo que hace y lo que viene haciendo el área de Economía y Tecnología es publicando sistemáticamente desde mediados de los años 80 distintos avances sobre el rol que ha tenido el sector dominante en
la economía argentina, estos grupos y estos conglomerados. Y la verdad es que han transformado incluso la manera en que se interpreta las etapas de la historia argentina. ¿Sí? Se ha podido comprender, por ejemplo, desde la dictadura para acá, otros fenómenos que no estaban tan visibles, confluencias de poderes, qué grupos apoyaron a la dictadura, quiénes la sostuvieron económicamente, brindándole funcionarios, quiénes hicieron negocios, etcétera, el papel que tuvo el Estado y todas estas cuestiones. Y entonces, para meternos más puntualmente en lo que refiere el libro, la verdad es que el libro hace una radiografía muy profunda sobre el poder económico, que es vital, como decía Mara al principio y Rodolfo, para pensar la realidad que vivimos, no solo en términos académicos, sino también en términos políticos. Tiene un montón de contribuciones el libro, que yo de alguna manera fui ordenando en distintas cuestiones. Para mí, los tres tienen algunas contribuciones que son de índole más general para entender algunos procesos mejor. Después también derriba algunos mitos bastante instalados. Y la tercera línea como de contribuciones que tiene, para mí refiere a la cuestión del análisis de las estrategias de las empresas, ¿sí? Que creo que es súper iluminado. Entonces, solo para mencionar algunas de estas contribuciones, lo que me interesa señalar es, por ejemplo, a mí, que vengo, mi campo de interés es el desarrollo económico, creo que es sumamente importante analizar el papel que tienen los dueños de la Argentina, el rol que cumplen sus diferentes facciones, etcétera, el papel del Estado, la relación que establecen con el Estado, porque es clave todo este fenómeno para pensar el desarrollo económico, ¿sí? En el libro, Pablo y Eduardo lo que proponen y que sostienen acertadamente es que estos grupos, los sectores dominantes, lo que hacen es manejar la rueda principal de la economía. Y el resto es como una rueda auxiliar. Entonces, arrojar luz sobre estas cuestiones es clave para pensar cualquier tipo de política, cualquier tipo de intervención, incluso para entender mejor los problemas a los que nos enfrentamos. Después, en términos de los mitos, hay dos mitos que el libro derriba, que para mí fueron sumamente interesantes. El primero tiene que ver con la llegada del capital extranjero, y hay como un mito instalado en la economía en general de que la llegada del capital extranjero es buenísima, ¿sí? Que siempre es beneficiosa para el país que la recibe. Y en realidad lo que el trabajo muestra es que, por ejemplo, entre finales del modelo agroexportador y todo el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, las subsidiarias locales que llegaron al país, por cada dólar que invirtieron, obtuvieron 4 dólares con 15, ¿sí? Es decir, que lo aportado no llega a representar el 25% de lo que obtuvieron. Y además, la otra cuestión que también es muy interesante es que por cada dólar que invirtieron, hubo 2 dólares con 89 que sacaron del país en remisión de utilidades. Con lo cual, esos son datos entre 1912 y 1975. En la dictadura también se cumple este fenómeno, aunque el monto es ligeramente menor, y durante los 90, y solo se revierte durante la posconvertibilidad, durante la etapa kirchnerista, sobre todo por las restricciones cambiarias que se aplicaron, ¿sí? Entonces, eso permite entender mejor el papel que tiene el capital extranjero y si es beneficioso o no para el desarrollo económico del país. Y además, si a esto le sumamos, por ejemplo, otras problemáticas como la fuga de capitales, la verdad es que el panorama se complejiza mucho más, ¿no? 2,89 por cada dólar es sin tomar en consideración la fuga de capitales. El segundo mito, que también me pareció súper interesante y que está ahora bastante instalado incluso en algunos de los discursos de algunos
los candidatos, es que la convicción instalada de que el peronismo tiene una manifiesta hostilidad a las empresas, ¿no? Y en particular al capital extranjero. Que de alguna manera no tienen una postura hostil, en realidad, con relación a estos actores. Y la otra cuestión que muestra también el libro es que en realidad en la etapa donde mejor le fue al capital extranjero, tomando 1902 a 1975, fue justamente en el periodo peronista, donde juntaron el 43% de las utilidades y el 48% de la remisión de utilidades al exterior, ¿sí? Con lo cual también me pareció sumamente interesante. Después, en relación a las estrategias de las empresas, ahí hay varias líneas que creo que aportan un montón a la literatura sobre la temática. En primer lugar, los conglomerados extranjeros muestran dos modalidades de inserción, una que es el conocido como esquema de repetición, donde las subsidiarias básicamente lo que hacen es replicar el proceso productivo en condiciones similares a las que tenían en su país de origen. Y el segundo esquema es la segmentación, donde básicamente lo que hacen es desmembrar el proceso productivo y ubicarlo tratando de aprovechar el acceso a materias primas o lo barato que es el empleo, etc. Bueno, el libro analiza estas estrategias y llega a la conclusión que la segmentación fue la estrategia más utilizada durante el modelo agroexportador y la repetición durante la ICI. En segundo lugar, y a partir del análisis del ciclo de excedente, lo que verifica también es que hay dos tipos de transnacionalizadas de capitales. Una son las especializadas, las que en realidad vienen y se ubican en un sector específico y que tienen en general poca cantidad de empresas, todas vinculadas a la actividad que realizan. Y la otra es la diversificada, que en realidad tienen un mayor número de empresas controladas y lo que hacen es diversificarse en distintas actividades y en distintos sectores. Participan simultáneamente de distintos sectores. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, Ford, el primer tipo de empresa más especializada, y Fiat, más diversificada, con una ramificación más grande. Identifican las causas de esta diversidad de estrategias. Sostienen, en realidad lo que hacen es como mirar estas estrategias como resultado de la unión, de la juntura de determinadas dinámicas específicas que vinculan lo internacional, lo regional con lo nacional, y cómo las empresas van definiendo sus distintas estrategias de operación. También el libro aporta luz sobre distintas estrategias que tienen que ver con la nacionalidad de los capitales. Por ejemplo, descubren que el ciclo de las empresas norteamericanas en general es un ciclo más simple y tienen menores cantidades de subsidiarias, en tanto que el europeo es un ciclo más complejo y tienen una mayor cantidad de control de sociedades anónimas. Y la otra cuestión que también tiene, y que se mencionaba un poco, Rodolfo lo mencionaba al principio, es que llaman a la enorme necesidad de actualizar los marcos normativos, en particular el nuestro, para poder lidiar con este sujeto que son los grupos económicos y los conglomerados extranjeros. En realidad la legislación que tiene nuestro país mira a los actores a nivel de firma, y en grupos económicos que tienen más de 50 firmas, la lógica no entendés nada de cómo operan, hay muchas cosas que te perdés. Y si a eso le sumás que son los capitales más importantes del país, los que mueven la rueda principal de la economía, estamos en problemas mucho más grandes. Bueno, y para ya ir cerrando,
me parece que una de las grandes virtudes que aporta este trabajo es que nos permite entender las alianzas que se tejen entre los distintos capitales, nos permite mirar esto que les decía, la interacción entre dinámicas mundiales, regionales y nacionales, cómo llegan algunas empresas a nuestro país, en el marco de qué cuestiones, cómo es la vinculación que establecen con los estados y cómo esto afecta a la desigualdad de los países. ¿Sí? Analizar estos sujetos que son centrales y que en general están ocultos de la lupa de la sociedad, más allá de que en los discursivos todos tengamos claro que son muy importantes, ayuda enormemente a pensar y a dar cuenta de la complejidad de los desafíos que la economía tiene. Y por último, la última cuestión que también me gustaría decir en el marco de las elecciones es que la verdad es que esta investigación, el proyecto y el libro en particular muestran la importancia de la investigación en el sector público. ¿Sí? Claramente ningún capital privado financiaría este tipo de investigaciones. Y como decía Mara en la presentación, nosotros somos los 3 de CONICET, participamos muchos de los que participan en los equipos de investigación en el área son de CONICET, nosotros muchos somos de universidades nacionales, y es sumamente importante pensar estos temas, sobre todo si queremos pensar y llevar adelante un proceso de desarrollo económico inclusivo para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, y lo primero que tengo para decirles es expresarles el agradecimiento de su presencia, mi agradecimiento a Rodolfo, a Mara, que conocí hoy en realidad, y a las autoridades en general de la universidad. Y no son, no es un agradecimiento formal. Tenemos muchos años de trabajos comunes con la Universidad Nacional de Quilmes. Acá tenemos presente a nuestro representante, que es Carlos Borro, y hemos tenido muchas y distintas actividades, ¿no? Tenemos por un lado publicaciones del área en la editorial de la Universidad de Quilmes. Estaba haciendo un recuento para esta exposición y quería mencionar en ese sentido el trabajo de Enrique Arceo sobre la periferia próspera de hace varias décadas. También publicó con la universidad ese gran economista que fue Daniel Aspiazo, un puntal del área de economía, no solo en el tema de privatización de las empresas públicas durante el gobierno de Menem, esa gran transformación histórica del siglo XX en contra de lo que había planteado el peronismo a mediados de los años 40 del siglo XX. Bueno, también fue otra publicación, yo publiqué otro a raíz de lo que se venía en el 2001, que era sectores dominantes, ya no me acuerdo el nombre.
sistema político y modelo de acumulación. Y últimamente, hacia fines de la presidencia de Cristina Kirchner, hicimos la investigación sobre el Banco Nación durante la dictadura militar. El banco del partido militar fue. Y participaron investigadores de esta universidad. Cintia Russo estuvo en el equipo. Y bueno, y finalmente está este proyecto, que es un proyecto que coordina Juan y tiene su lugar en la Universidad de Quilmes. Nosotros somos invitados por la Universidad de Quilmes. Y creo que es un proyecto relevante. No voy a hablar, ya dijo algo Juan al respecto sobre la publicación, pero más allá de la publicación son investigaciones básicas que son imprescindibles de encarar si queremos avanzar en procesos regulatorios que garanticen una vida digna de los sectores trabajadores. Quiero ver si me olvido de algo, porque no, bueno, eso, tenemos una larga participación. Lo único que puedo decirles al respecto es que así como nosotros consideramos nuestra contraparte en las universidades públicas a la Universidad de Quilmes, ustedes sientan que el área de economía es su propia casa. No hay dudas al respecto, y de hecho en el área, bueno, la Universidad de Quilmes está siempre presente de una forma u otra. Hay profesores, bueno, mencionaba algo Juan, de profesores en la maestría nuestra de Flaxo, profesores que son investigadores de la Universidad de Quilmes. Acá lo veo a Federico, que es el último eslabón de una cadena en historia del pensamiento económico que empezó con Axel. Mejor dicho, empezó con Hugo Noche, siguió con Axel, prosiguió con Guido Starosta, también investigador de la Universidad de Quilmes, y bueno, y ahora Federico Beckerman, que bueno, está aportando y mucho en el tema. Y Juan, el profesor de la maestría, Pablo, el profesor en esta universidad, y es un personaje central del área. En fin, hay un intercambio y una colaboración mutua en distintos aspectos, en formación, en investigación. Por lo tanto, lo único que tengo en este sentido es ratificar que ustedes consideren al área como su propia casa. Bueno, y como estamos en épocas de discutir los fundamentos en la Argentina, los 40 años de democracia están signados por este tipo de discusiones y un recambio presidencial sobre el cual no tengo duda de cuál va a ser el desenlace.
quería referirme a aspectos que fundamentan la necesidad de realizar estas investigaciones, publicaciones y específicamente el libro y el proyecto que Juan dirige y compartimos con la universidad. El tema que quiero desarrollar brevemente tiene que ver con esta discusión acerca, o plantear la discusión acerca de la unidad económica, cosa que mencionó Juan hace un momento. Y quisiera en ese sentido recurrir un poquito a los planteos de Keynes, ¿no? Ese transgresor en la economía ortodoxa, que efectivamente revolucionó el pensamiento económico, sobre todo en el tema macroeconómico, ¿no? La macroeconomía actual es keynesiana, aunque sea entendida desde el punto de vista ortodoxo. Y el tema de la oferta y demanda agregada es central en ese proceso, porque abrió, por un lado, la puerta a la intervención del Estado y generó una especialidad en economía, que es la política económica. No hay ajuste automático. Y esto está muy presente y es sumamente relevante. Pero, y siempre hay peros, así como el pensamiento keynesiano revolucionó la macroeconomía, como dijo Axel Kicillof, ¿no? A quien aprovecho para felicitar públicamente por su reelección, gran profesor Kicillof, es raro un gran profesor que sea gobernador y además que haya ganado de esta manera, ¿no? Aseguró, yo diría, una elección nacional. Y ustedes tienen suerte en este partido, ¿no? En este partido bonaerense, porque además Quilmes tiene una gran intendenta, un gran triunfo de Mayra Mendoza en este distrito. Y bueno, retomando el hilo después de esta felicitación, estaba tratando de decir que, como dice Axel, en alguno de sus trabajos, estaba tratando de ubicarlo, no tuve tiempo de releer sus textos. Así como Keynes revolucionó la macroeconomía, fracasó en la microeconomía, ¿no? A pesar de que dentro de la corriente keynesiana hay grandes aportes en términos microeconómicos, del análisis microeconómico, con el aporte de John Robinson, el hecho de borrar el tema de la competencia perfecta en términos del análisis económico, supuesto heroico que mantiene hasta hoy el enfoque ortodoxo, que es sin duda un
un elemento importante a partir de introducir la competencia imperfecta. ¿No? Que borra la competencia perfecta, que es un mito difícil de sostener a esta altura, pero tienen voluntad. Y la competencia imperfecta, bueno, las estructuras oligopólicas y monopólicas, y básicamente, ¿qué van a decir? Nos están indicando que el oligopolio y el monopolio produce menos que en competencia, si rigiera la competencia perfecta que pregona la heterodoxia, pero además de producir menos, es mayor el precio. Esa es la razón por la cual ningún sector empresario oligopólico o monopólico se reivindica como tal. ¿Por qué? Porque está en falta en este sentido, en esa defensa de la competencia perfecta que ellos hacen. Y voy a esto. Lo que dio lugar la teoría de la competencia imperfecta, que forma parte de la revolución keynesiana e incluso surgió antes, es a poder cuantificar la estructura de los mercados y poder plantear instrumentos de política económica contra las estructuras oligopólicas y monopólicas. Ahora, ¿qué mantuvo y qué coincidencia hay entre la teoría de la competencia imperfecta y la teoría ortodoxa en este plano? Que la unidad es la empresa. Y eso es universal, no solo en ortodoxia, sino también en heterodoxia. La unidad del proceso económico es la empresa. Y esto no es así. No es que la empresa no exista, existe y la vemos cotidianamente. Pero hay algo superior a la empresa, que es el grupo conglomerado, que es producto de algo, de una ley, ¿no? Libera, dice que hay pocas leyes en materia de teoría económica, pero esta es una ley y que estamos sufriendo desde hace tiempo, no solo en términos económicos generales, sino en la propia economía argentina, que es la centralización del capital de la cual hablaba Juan hace un ratito. ¿No? Y en ese sentido, quería traer acá, para la discusión, lo que nos dice el principal transgresor en teoría económica, integrante de los clásicos de la economía, aunque muchos no lo reconozcan como tal, que es Carlos Marx, que fue quien introduce el concepto de centralización del capital. Y en el tomo 1 del Capital, Marx, y voy a decirlo textualmente, dice lo siguiente sobre la centralización del capital. Se trata de la concentración, es un párrafo corto, advierto. Se trata de la concentración de los capitales ya existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales grandes. Este proceso se distingue en que no solo presupone una distinta
distribución de los capitales ya existentes y en funciones, en que por tanto su radio de acción no está limitado por el incremento absoluto de la riqueza social o por las fronteras absolutas de la acumulación, es decir, de crecimiento. El capital adquiere aquí en una mano grandes proporciones, porque allí, en la acumulación, se desperdiga en muchas manos. Se trata de una verdadera centralización y no debe confundirse con la acumulación y la concentración. Es a partir de la vigencia de esta ley que tiene notable importancia a partir de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que se constituyen otro tipo de unidad económica, que hace absorber sociedades y conformar una unidad económica superior, que es el grupo conglomerado. Y esto ocurre tanto con capitales supuestamente nacionales y también como con el capital extranjero. Este es el fundamento de este libro, y yo diría que es uno de los fundamentos del proyecto mismo que estamos encarando bajo la dirección de Juan, del cual forma parte este texto. El tema de los grupos y de los conglomerados, voy a ir terminando mi exposición, amerita dos comentarios. El primero, que mencionó Juan, ciertamente, es que grupos conglomerados son parte de la vida cotidiana, pero y del análisis económico en muchas circunstancias. No soportamos sus efectos hoy. El tema de la carencia de combustible hoy en Argentina tiene que ver con las estructuras oligopólicas, y no solamente con las estructuras oligopólicas, sino de grupos y conglomerados extranjeros. Que parte es relevante tener en cuenta que las fracciones del capital no todas tienen sus intelectuales orgánicos en la escena política, pero los sectores más poderosos, las fracciones más consolidadas en la estructura productiva argentina, la tienen, y la tiene el capital financiero, y esto es Macri. Macri es la expresión del capital financiero y sus políticas en la Argentina. Y lo del petróleo tiene que ver con esto, tiene que ver con en qué términos se está negociando el poder económico con la política económica, es decir, con el Estado, ¿no? Y el problema que tenemos al respecto es que es absolutamente insuficiente que centros de investigación pequeños o universidades con la fortaleza que tiene la Universidad de Quilmes sean suficientes para poder investigar este tipo de fenómenos económicos que están conduciendo la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Porque no está
institucionalizado la figura, ¿no?, de una unidad económica cuya existencia es irrefutable, que son los grupos y los conglomerados. Y seguimos con la historia de que son las empresas. Por lo tanto, bueno, el Estado tiene ahí una cuenta pendiente, ¿no?, la teoría económica también, que habría que saldar, y sobre todo, en términos incluso, lo estoy diciendo, de políticas de investigación, para lo cual está capacitado el propio INDEC. El INDEC empezó a publicar en una de las encuestas de grandes firmas análisis empíricos, cuantificaciones de los grupos, y eso se suspendió. Desapareció el mapa de la institución. Bueno, este es uno de los temas. La otra, es que hay que tener en cuenta, en términos de política económica, la existencia de este tipo de unidades, que no es que la empresa como unidad, la sociedad anónima, no exista, sino que hay unidades superiores que subsumen a las empresas y consolidan estructuras mucho más complejas, ¿no?, que el accionar incluso de empresas oligopólicas o monopólicas en términos de la economía en general y de la nuestra, sin duda. Quería terminar haciendo una referencia al libro. Este libro tiene un anexo que está en realidad en forma virtual y al cual pueden acceder, y les recomiendo para investigadores o para quienes estén interesados en estas problemáticas, porque ese anexo, además de la metodología de cómo se construyó, está relacionado con una base de datos que vincula las empresas extranjeras con sus subsidiarias, ¿no? El tema, que es uno de los temas del libro, de la investigación sobre las empresas extranjeras, ha tenido enormes contribuciones en Argentina, ¿no? De Ruiz, Daniel, desde ya. Todos esperábamos siempre con Daniel los censos para el análisis de la concentración económica. Estamos en un problema ahora. Se nos fue Daniel. No, ¿y qué hace? ¿Qué tiene ese anexo? Vincula las casas matrices con las subsidiarias. ¿Y por qué es un avance? Porque en general el capital extranjero se analiza a partir de las subsidiarias, sin considerar las casas matrices, y por lo tanto sin poder captar el conglomerado, y hay conglomerados muy significativos en la Argentina, los hubo en la etapa industrial y los hay ahora. En fin, es un aporte en ese sentido. Y dicho esto, y haciendo quizá algo como una introducción a lo de Pablo, son fracciones de capital estas, los conglomerados y grupos fundamentales
en el tema inflacionario. Son determinantes de la dinámica inflacionaria de la Argentina. ¿Por qué? Porque dentro de estas estructuras están las grandes empresas oligopólicas que manejan precios y cantidades en los distintos mercados. Bueno, muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento, ¿no? A esta gran universidad y saludos a su intendenta. Bueno, buenas tardes. No quiero redundar en agradecimientos, así que simplemente agradecer a Rodolfo Amara por la organización. Me siento parte de esa organización, así que me agradezco. Y bueno, y por supuesto a ustedes por estar acá. Hablar último siempre tiene sus dificultades, ¿no? Por eso no los agradezco. Pero me anticipé a esa dificultad y me puse como propósito de esta presentación. Obviamente uno no puede dar cuenta de toda la complejidad que tiene un libro. Y además en un libro a veces uno no sé todas las licencias que se puede dar en una presentación, así que mi objetivo es intentar vincular las lecciones, los aprendizajes que deja este libro sobre los sectores dominantes en Argentina para entender la coyuntura, ¿sí? Y diversas cuestiones que tienen que ver con este momento tan crítico y candente que vive la economía argentina. Me pareció una buena estrategia de marketing, ¿no? Para el fondo aquí. Bueno, en primer lugar yo diría que como principal apuesta metodológica de concepción fundamental de la economía, este libro busca romper, como lo hace ya históricamente el área de Flaxo, el área de economía de Flaxo, busca romper esa idea de, como decía antes Eduardo, la macro, ¿sí? La macroeconomía como para pensar los fenómenos económicos. Es más, uno podría decir, cuando después observa determinados fenómenos, la inflación que decía Eduardo, las crisis, las crisis de ingresos, como vive hoy Argentina, la economía bien monetaria, digo, todos fenómenos que están bien presentes en la actualidad económica, digo, pensar desde la macro, desde una totalidad, uno llega muchas veces a conclusiones frustrantes, digamos, ¿no? Son insuficientes, no alcanzan la potencia que se requiere para poder interpretar la naturaleza que está atrás de esos fenómenos, sino más bien probablemente las apariencias, los resultados generales. Entonces, estudiar los sectores dominantes, así como estudiar sus estrategias, las posibilidades que tienen, o sea, cómo esas estrategias van conduciendo determinados procesos de hegemonía en la conducción del Estado, de la política económica, y cómo todo eso va configurando un patrón de acumulación de capital, un modelo de acumulación. Bueno, eso me parece que aporta pistas relevantes, obviamente siempre imperfectas, insuficientes, pero que permiten avanzar en esto que decía Eduardo, ¿no? Una vez hecha la revolución de la macro por parte de Keynes, quizá, bueno, la revolución de la micro en Argentina creo que la hizo Flaxo, definitivamente. Eduardo Basualdo es uno de ellos, porque Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, tiene un estudio bastante importante sobre los sectores dominantes, ha construido evidencia empírica. De hecho, lo que dijo Eduardo recién, de que el INDEC llegue a tener una encuesta al respecto, no es una cuestión para nada menos. Entonces digo, bueno, cuando uno piensa la rueda general de la economía, como decía antes Juan, es muy importante tener en cuenta este esquema. La rueda principal de la economía son los sectores dominantes y la rueda auxiliar son los sectores populares, es decir, la clase trabajadora, las pequeñas y medianas empresas, todo ese resto de la sociedad cuyas estrategias
están subordinadas a quien domina, a quien conduce. Y para ir a los casos puntuales que tiene, me parece interesante empezar con el de la crisis, ¿no? En Argentina en el siglo XXI hubo dos grandes crisis por el momento, ¿sí? Y dejando afuera la pandemia, que obviamente tiene una excepcionalidad muy grande. Esas dos grandes crisis fueron la crisis del 2001-2002 y la del 2018-2019. ¿Sí? Esas dos grandes crisis tienen un denominador común, o varios, pero uno para empezar. Fueron las crisis de la valorización financiera que le antecedió como modelos de acumulación o regímenes económicos que se intentaron imponer en los periodos previos. La del 2001-2002 es una crisis de un modelo de larga data, ¿no? De 25 años que impuso la dictadura militar, en el cual los elementos principales que explicaban o que mostraban el funcionamiento de la economía era este tema del endeudamiento externo y la fuga de capitales. Y uno puede decir, bueno, a ver, eso es evidentemente un problema para la economía, ¿no? Que la deuda externa sea creciente con el peso que eso tiene después en materia de dólares que se van, la fuga de capitales, que son dólares que se van. Ustedes saben que en la economía argentina siempre el dólar es un bien escaso y sumamente relevante como síntoma de los problemas. Ahora, ¿por qué la deuda externa y la fuga de capitales ocuparon un rol relevante en ese patrón de acumulación? Porque la estrategia de acumulación de los sectores dominantes tenía que ver con eso, con tomar crédito del exterior a la tasa baja, valorizarla internamente y fugarla al exterior. No es que se le ocurrió a la clase trabajadora endeudarse con el JP Morgan, estábamos lejos de eso, sino que eso fue una estrategia de los sectores dominantes y el conjunto de la sociedad se subordinaba a las consecuencias que traía aparejado ese proceso. Yendo a lo más reciente, con Macri ocurrió algo similar. La deuda externa y la fuga de capitales volvieron a ocupar un lugar central en la economía. Con un pequeño detalle, que después viene bien que lo cuente para, como quiera yo cerrar la exposición, que tiene que ver con que no eran las empresas privadas internas localmente, los grandes grupos económicos, los que tomaban crédito del exterior, sino que había un gran endeudamiento que generaba el Estado y las posibilidades de valorización interna con tasas de interés altas en dólares para que vengan del exterior esa lluvia de inversiones que pensaba Macri en el sector productivo, pero que vino por el lado financiero, y que conjuntamente con los ahorristas locales aprovechen esas altas tasas de interés y después cuando las burbujas se pinchan corran hacia afuera con la fuga de capitales. Quiero decir, ambas crisis tienen que ver con los sectores dominantes. En esos dos procesos, con sectores dominantes cuyas fracciones fueron distintas en términos de la hegemonía. En el periodo 76-2001 los que conducían el proceso fueron los grandes grupos económicos locales. Por eso la toma de deuda externa estaba explicada fundamentalmente por esas grandes empresas. Ahora, en el periodo de Macri, la hegemonía era del capital financiero internacional, de los grandes fondos de inversión, los fondos buitre, el Fondo Monetario después cuando vino la economía argentina. Eso marcó una diferencia notable porque le puso mucha más presión sobre las espaldas del Estado en términos de endeudamiento público, más aún que la de los procesos anteriores, y por eso, en lugar de durar las crisis, lo que duraron en el periodo 76-2001, donde la primera gran crisis, siempre hubo recesiones en el medio, fue en la dictadura militar en el 82, en el gobierno de Alfonsín en el 39-90, en la década del 90 terminó siendo en 2001-2002. Es decir, periodos de crisis muy fuertes en corto tiempo, pero mucho menos corto que cuando conduce el capital financiero, ¿no? Porque lo de Macri fue inédito en muchos tópicos, pero en este también. Su burbuja financiera, por decirlo de algún modo, explotó en apenas 2 años y 4 meses. En abril de 2018 ya tuvimos la devaluación del peso con esa gran crisis. Ahora, en esas crisis,
Cuando uno piensa la crisis, no la tiene que pensar como una caída generalizada de la economía en el sentido de los ingresos de los distintos actores económicos. Porque eso efectivamente no es así, es heterogéneo. Y de hecho, los dos grandes momentos donde hubo en el siglo XXI un salto fuerte de la concentración económica, que es cuando las grandes empresas aumentan su peso en la economía, fue efectivamente en 2001, 2002 y en 2018, 2019. Es decir, dos procesos en los cuales las crisis impactaron profundamente en una caída de los salarios y los ingresos de los sectores populares, y donde también hubo una transferencia de excedente de las pequeñas y medianas empresas hacia las grandes empresas, y fundamentalmente hacia esas empresas controladas por grupos económicos y conglomerados extranjeros. Eso tiene que ver con que esos grupos y esos conglomerados tienen una capacidad diferencial para apropiarse del excedente y para fijar precios cuando se desata un proceso inflacionario, ¿sí? Por X motivo, por esas devaluaciones, o por ejemplo en la actualidad con el tema de la pospandemia y la aceleración de esta alta inflación que vive en la actualidad la Argentina, no producto de una devaluación, porque no hubo una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial que es el que rige los precios fundamentalmente en la economía, es decir, digo acá en paréntesis, pero hubo grandes eventos de devaluación en los últimos años de tipo de cambio paralelos, pero eso no se vio reflejado en el índice de precios al consumidor, ¿sí? Entonces digo, en las grandes crisis el fundamento tiene que ver con la rueda principal, pero también quien se apropia del excedente en esos momentos también tiene que ver con la rueda principal, ¿sí? Siempre en detrimento de la rueda auxiliar de la economía. Vayamos al tema de inflación, ¿no? Si nos abocamos a la actualidad propiamente dicha, ustedes saben, nosotros vivimos en la Argentina ya un proceso inflacionario de varios años, ¿no? Probablemente en el último tiempo, no parece a partir de 2008, 2007, 2008 empieza a acelerarse la inflación, pero pega saltos en este 18-19 con la crisis que decía antes, y en el periodo actual en la pospandemia. ¿Sí? La pospandemia generó un shock de inflación, un impulso fuerte a acelerar los ritmos que tenía la inflación de la economía argentina. Y eso tiene que ver fundamentalmente porque en la pospandemia hubo problemas de circulación, hubo problemas productivos que a nivel mundial generaron ese proceso, y también con la guerra en Ucrania, que era un gran productor de alimentos y energía, y eso generó un salto, una disminución de oferta y un salto de los precios que provocó de hecho una inflación con distintos niveles, obviamente cada país de acuerdo a su situación, pero un shock de inflación a nivel mundial. Ahora, en general, en la mayoría de los países, cuando se producen esos shocks de precios iniciales, que en general aumentan en los precios donde esto tiene impacto, fundamentalmente, una vez que el efecto de ese shock se elimina o se desacelera, se tienden a bajar los precios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la economía argentina que eso no ocurre? Yo no digo que en otros países no haya concentración, ni grupos, ni conglomerados, porque efectivamente eso ocurre. Ahora, en Argentina hay una disputa por el ingreso muy fuerte, ¿no? Que eso sí es probablemente un elemento distintivo. Ahora, ¿qué ocurre fundamentalmente? Que cuando se impulsó fuerte los precios a partir de la salida de la pandemia en 2021-2022, hubo una rigidez a la baja de los precios, por efecto de lo que Olivera decía, vuelvo a traer a Julio Olivera que había mencionado Eduardo, porque la competencia imperfecta genera una rigidez a la baja de los precios. Y eso lo que provoca es que los precios relativos que se habían distorsionado por ese impulso inicial, que genera ese shock de precios, y que había, por así decirlo,
desvinculado los precios de mercado a los precios reales. ¿Sí? Hay varios alumnos míos del curso, ¿no? Los precios naturales del MIL, los valores de cambio de los precios de mercado. Bueno, esa distorsión se provoca porque esa rigidez a la baja la aprovechan y se la apropian las grandes empresas, los grandes grupos concentrados en la economía argentina. Y voy a ser ilustrativo, ya que estamos con los autos de la rueda principal de auxiliar, pensemos que estamos en una autopista, ¿no? Hay un precio, ¿no? Cada carril tiene un precio, ¿no? El carril de los precios minoristas, el que a nosotros nos preocupa centralmente porque es cuando vamos a comprar al supermercado, etc., es el índice de precios al consumidor. Entre 2020 y 2022, los precios al consumidor aumentaron 156%, fueron a 156 kilómetros por hora. Bueno, uno podría decir, a ver, eso tiene que ver con el shock de precios internacionales, y efectivamente uno ve algo de eso cuando mira cuánto fue en otro carril los precios de los productos importados, ¿no? Los precios de importación en la Argentina evaluados en pesos, es decir, teniendo en cuenta no solo el efecto de el shock internacional, sino también la devaluación del tipo de cambio, y bueno, corrieron a 145 kilómetros por hora. Fueron más bajos que el IPC, pero que guarda una relación es ineludible. Ahora, cuando uno lo ve desde el punto de vista macro, uno se pierde de vista que cuando se estudian los precios de las ramas altamente concentradas de la economía, donde ahí sí estamos mirando a nivel empresa, cuando concentran más del 50% de la producción 8 establecimientos productivos, sus precios aumentaron entre 2020 y 2021 180%. No aumentaron ni 145 como los precios de importación, evaluados en pesos, ni 156 como el IPC. 180. Y la de los grupos económicos, 193. Es decir, aumentaron 21% en el caso de las ramas altamente concentradas y 35% más que el IPC en el caso de los grupos económicos. Si en general, cuando uno piensa uno de los principales elementos cuestionables de la herencia del macrismo en términos de los salarios, con una caída de 20 puntos, nos tenemos que igualmente sorprender, porque esa caída de 20 puntos es que el salario nominal cayó respecto al IPC, 20 puntos, igualmente nos tenemos que alarmar con que las ramas altamente concentradas hayan aumentado 21 puntos por encima y los grupos 35 puntos por encima. En un estudio reciente que está publicado, se muestra que esas que aumentaron 21 y 35 les bajaron los costos laborales en ese mismo periodo 7% y 18%, es decir, tuvo un aumento de la rentabilidad enorme. Por lo tanto, la crisis de ingresos que vive la economía argentina y que hace pensar que estamos viviendo una crisis económica cuando todavía el nivel de actividad no muestra eso, no es igual para los sectores populares que para estas grandes empresas y grupos concentrados. El tercer elemento que quería comentar, la economía bimonetaria. Cuando se habla de la economía bimonetaria se habla fundamentalmente de un elemento que generó un punto de inflexión, un antes y un después, con la dictadura militar, que es esa tendencia endémica que tiene la economía argentina a la fuga de capitales. No es que no existía la fuga de capitales cuando en Argentina se vivía el país industrial, la industrialización sustitutiva, pero la importancia de esa variable, la importancia que tiene desde el punto de vista macroeconómico, no tenía el protagonismo que tiene en la actualidad. Y yo quiero decir dos cosas. La fuga de capitales está fuertemente concentrada en las grandes empresas. Nuevamente, no en los ahorristas pequeños y medianos, sino en las grandes empresas. Hay 3
tres evidencias al respecto que quiero mencionar. Dos directas y una indirecta. Las directas, creo que la más relevante, fue una investigación que hizo la Comisión Especial de Fuga de Divisas, no me acuerdo el nombre entero, de la Cámara de Diputados en 2001, que participó Eduardo y Energía de Flaxo en esa investigación, que llega a la conclusión que el 83% de la fuga de capitales de 2001, fuga de capitales muy relevante, de más de 20.000 millones de dólares, estuvo concentrada en las 1000 empresas más grandes. ¿Sí? Recientemente, en un estudio que hizo el Banco Central después de la fuga de capitales que hubo en el gobierno de Macri, se llega a la conclusión que las 1000 empresas más grandes explican 50% de la fuga de capitales que hubo en ese periodo, que fue de 86.000 millones de dólares. Un tercer elemento. En el periodo 2003-2015 no hubo investigaciones con ese grado de detalle, pero la fuga de capitales fue muy relevante, ¿sí? Alcanzó a 136.000 millones de dólares. Fue un periodo donde hubo fuga de capitales, a pesar que los estímulos macroeconómicos no eran los de la valorización financiera a ese endeudamiento y fuga, sino que buscaban generar condiciones macroeconómicas para la inversión, pero no lo lograron, fundamentalmente porque una buena parte de las ganancias que se apropian las grandes empresas, son las que se apropian los mayores recursos internos que se generan en la economía argentina, se fugó al exterior. Fíjense que habíamos hablado de 136.000 millones de dólares de fuga, y un estudio también hecho en el área de economía de Flaxo muestra que las ganancias que no reinvirtió las 500 empresas más grandes fue de 154.000 millones de dólares en ese periodo. Con el grado de transnacionalización que tiene la cúpula empresaria, es evidente que ambos elementos, ganancias no reinvertidas y fuga de capitales, están intrínsecamente relacionados. Pero, digo, esto desde el punto de vista cuantitativo. Pero desde el punto de vista cualitativo, estos grandes procesos de crisis que generan la fuga de capitales, esa economía bimonetaria conducida por estos sectores dominantes que tiene la economía argentina, son relevantes en términos de las estrategias de las ruedas auxiliares de la economía, porque esas grandes crisis, la del 81-82, la del 89-90, la del 2001-2002, la de Macri, tienden a difundir esa necesidad de dolarización de los ahorros al conjunto de la sociedad, porque son los que generan la inestabilidad macroeconómica recurrente. Entonces, bueno, digo, me parece que hay mucho más para hablar, pero crisis, transferencia de ingresos, inflación, fuga de capitales y economía monetaria, digo, creo que hay elementos importantes que dejan el libro desde el punto de vista de los aportes empíricos para pensar que esos problemas no necesariamente se tienen que abordar desde el punto de vista macroeconómico, sino fundamentalmente de estos sectores. Pero para cerrar, quiero hacer un breve comentario desde el punto de vista de lo que hoy en día nos invade la cabeza a todos, ¿no? Estamos contando los días para el 19 de noviembre. Y efectivamente, si uno lo mira desde el punto de vista macroeconómico, quizás uno podría decir que la disyuntiva es quién ajusta más y quién ajusta menos, ¿no? Probablemente. Ahora, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de los sectores dominantes y los modelos de acumulación, y la cuestión es un poco distinta. O sea, no es que eso no sea relevante, que la motosierra no sea algo muy significativo desde el punto de vista del montón de cuestiones que acá muchas se mencionaron, pero si uno tiene que esquematizar las representaciones políticas de estos sectores dominantes, y bueno, está bastante claro que Milei, que más ahora con su alianza con Macri, que expresan los intereses del capital financiero internacional. Y por ende,
su propuesta de dolarización, que podrá ser plena, podrá ser su generis, si Macri se hegemoniza sus propuestas o su eventual gobierno, cualquiera de ambas lleva implícito, porque sería dolarizar $100, lleva implícito un proceso de endeudamiento externo muy fuerte. Y como tal, muy probablemente una vuelta a la valorización financiera o más que una vuelta, una nueva consolidación de esa propuesta de capital financiero y los fondos de inversión. Ahora, probablemente de esa forma, con la deuda, se puedan apropiar de los recursos de vaca muerta, porque los dólares de exportación van a ocupar un rol muy relevante para poder hacerse cargo de esos pasivos que se generan. Ahora, cuando uno ve a los grandes grupos económicos locales, y bueno, lo cierto es que históricamente se han opuesto a la dolarización en la economía argentina, porque esa no es una propuesta novedosa, esa es una propuesta que se plasmó en la economía argentina en la salida de la convertibilidad en el 2001-2002, y que en ese periodo, de hecho, no podríamos decir esa propuesta era menos anacrónica que la actualidad, porque el dólar era mucho más fuerte, ¿sí? Las reservas internacionales en el mundo eran un 80% en dólares, en la actualidad son el 55%, pero en ese momento se opusieron como salida y propusieron la devaluación. Y en la actualidad yo creo que también se oponen a esa propuesta, y de hecho me parece que la salida que están intentando imponer, no porque dejen a la organización financiera de lado, sino porque aparezcan como objetivos secundarios y logran su hegemonía, es el viejo anhelo, la apuesta orgánica de los grupos locales, que fue desde el Plan Pinedo hasta hoy la salida exportadora. ¿Sí? Esa idea que apareció en el Plan Pinedo, pero que uno la puede ver presente con la promoción industrial y el ajuste positivo durante el gobierno de Alfonsín y como ministro Surruy. Uno lo puede ver también con el superávit gemelo de la primera parte de los gobiernos kirchneristas, 2003-2007, y creo que hoy también están intentando imponer esa salida. Bueno, vas a encarnar eso. Ahora, su alianza permite también suponer que va a tener un contrapeso, porque la alianza con el kirchnerismo es una alianza con la expresión mayoritaria de los sectores populares. Entonces, es evidente que algunas concesiones tendrán que haber a estos sectores, a los sectores populares, que yo creo que vamos a tener que, en el mejor de los casos, empezar a pensar estrategias contrahegemónicas. Ahora, está claro que en la actualidad de lo que se trata es de evitar la ofensiva del capital financiero internacional. Así que bueno, yo dejo acá, muchas gracias, y bueno, y abrimos para preguntas y debate. Muchas gracias a los tres, en realidad, por todos sus comentarios, por todos sus aportes, todos muy interesantes para seguir pensando. Y ahora, si les parece, dejamos abierto el espacio para preguntas, comentarios, dudas. Si no les molesta, yo me acercaría con el micrófono para que se pueda escuchar. ¿Quién se anima? ¿Alguien que quiera romper el hielo? ¿Algún comentario? ¿Tienes alguna pregunta? Buenísimo. Una valiente. Un valiente. Vale, muchas gracias
Mi nombre es Matías, soy de Chile, de Aysén, Patagonia, Concepción. Y quisiera hacer una pregunta dentro de las discusiones que he leído, igual textos del profesor Basualdo y Manzanelli, primer año que estoy acá. De las discusiones he tenido he comprendido de que en un principio la fuga en el periodo de valorización financiera, lo que fue comprendió la dictadura 76 y a posterior, o sea, que se mantuvo durante el periodo neoliberal del menemismo, en 2001, la fuga se financió con deuda, comprendí en la lectura, y a posterior después la fuga se financia con los superávit gemelos durante el periodo del kirchnerismo, y a posterior con el gobierno de Macri otra vez la fuga se financia con deuda, y ahora esa situación desgraciadamente perdura, esa situación perjudicial. Y ahora en este contexto que tenemos una deuda externa sustantiva, y con el asunto también del problema en paralelo, el asunto del problema de la presión, o sea, de la presión fiscal que existe, pienso en esto de que el Estado tiene muchos frentes en financiar, por una parte la deuda y por otra parte lo que implica el gasto público. Tengo la pregunta, igual no soy economista, soy de sociología, no comprendo todavía a cabalidad el problema económico argentino, también este es mi primer año acá, y me gustaría saber si es posible que, como el Estado tiene tantos frentes a financiar, por una parte la deuda y por otra parte el gasto público, sería posible que en esa posibilidad el Estado pudiera postergar el pago de la deuda para que, digamos, no se genere esta fuerte presión fiscal que tiene el Estado por el asunto de la deuda y el gasto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Así después los expositores hacen la devolución en conjunto. Para introducir otra pregunta, que quizás no va tanto al libro, ¿no? Pero me parece que es la otra cara, la contracara. Todos estos procesos de valorización financiera, de centralización del capital, de fuga de capitales, ¿no? Y de traslación, en última instancia, de excedentes sociales que terminan en fuga, ¿no? Tienen una contracara que es la distribución del ingreso, ¿no? Ustedes han hecho estudios muy importantes mostrando cómo la contracara de eso tiene efectos directos sobre el conjunto de los trabajadores a través de distintos indicadores. Me parece que algo de eso estaría bueno para poder anclar cómo todo eso también se vive desde el punto de vista de condiciones de vida, ¿no? Y de condiciones sociales. Gracias. ¿Alguien más? Completando lo que decía por ahí el compañero chileno, siempre hay fuga y eso implica varias cuestiones. Una de las cuestiones importantes de cómo utilizar el excedente adentro, no faltaría la política industrial, es la asignatura pendiente en la macroeconomía, me parece. ¿Qué podemos decir de eso? Científica, tembló. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Creo que estamos. Arranco yo con una. Con la última de Alejandro, si no faltaría política industrial de ciencia y tecnología. Yo la verdad creo que efectivamente falta un diseño de política industrial de ciencia y tecnología. En realidad lo que nos falta, que no tenemos de verdad desde el último gobierno peronista de Perón, es una planificación económica, la verdad. El armado de un plan de desarrollo donde se empiecen las articulaciones más en serio en la manera
en principio, de fijar un objetivo, un norte hacia donde se quiere ir, que es un quilombo, porque hay muchas visiones contrapuestas sobre hacia dónde hay que ir, si la economía es una salida exportadora, si en realidad hay que ir a una reindustrialización, si en realidad hay que ir a un país neoliberal absolutamente abierto y dependiente de Estados Unidos o del país que sea. Y en ese marco me parece que nos queda mucho trabajo por hacer, y creo lamentablemente que hasta que no se haga en serio, las chances de desarrollo son bajas, por decirlo así de alguna manera. En realidad, más que bajas, es imposible no encontrarse con cuestiones medio inesperadas, ¿no? Porque para mí, yo a veces en algunos de los cursos uso que si vos no tenés un norte claro, que es lo que más o menos definís con un plan de desarrollo, es como una suerte como de entrar al mar. Cuando vos empezás a gobernar, más allá de que nunca goberné nada, es como que la marea te va moviendo. Viene una ola y te corre dos pasos para la izquierda, para adelante, para atrás, etc. Y si hay mucha corriente, te tira mucho para un costado, mucho para el otro, o incluso te lleva para adentro. El definir un plan, de alguna manera, es como tener una boya allá adelante, que por más que te corran, o desde el costado puedes decir, che, pero tengo que tratar de ir para allá, de alguna manera. Y bueno, eso me parece súper relevante, y creo que los últimos intentos que hubo de, no sé, hacer o alguna agenda de desarrollo o alguna cuestión, son, la verdad, una suerte de compendio de buenas intenciones, más que de un plan, de verdad, de definir estrategias, de definir prioridades, de hacer un diagnóstico, etc. Así que bueno. Bueno, el tema de la deuda, venimos de una reestructuración, ¿no? de la deuda durante el gobierno que estamos viviendo, que fue una reestructuración imperfecta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en campaña. Una solución cortoplacista. Y como fue una solución cortoplacista, esto hay que volver a renegociarlo. Ahora, ¿qué partes se podrían renegociar de la deuda? Y ahí hay un tema que es evidente, que es el del Fondo Monetario Internacional, lo cual es evidente que hay que reformular ese acuerdo, hay que hacer una profunda reformulación para poder hacerlo sustentable, pero al mismo tiempo es muy difícil. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema importante, porque nosotros seguimos, a pesar que ustedes escuchan, se paga el fondo, tanto, seguimos debiendo los 45.000 millones de dólares que contrajo el gobierno de Macri, ¿sí? Entonces ahí me parece que hay que hacer un planteo. Es difícil porque se aprobó en el Congreso, entonces hay dificultades adicionales para poder hacer algo como lo que se tendría que haber hecho al principio, que es cuestionar un endeudamiento que tenía irregularidades muy profundas, por ejemplo, que le dieron el doble de lo que le podían prestar a Argentina. A Argentina le podían prestar 22.000 millones de dólares y le prestaron 45. Por lo tanto, se podría haber planteado que la mitad de la deuda vaya a discutirse en la Haya, en tribunales internacionales, y patearla mientras se armaba un programa distinto con la otra mitad, pero eso es parte de lo que quedó en la historia, y en la actualidad hay que hacer algo de otras características. Creo que lo que propuso una vez Cristina Kirchner es bastante acertado, buscar alguna forma de ponerle un límite desde el punto de vista del superávit comercial de la economía, ¿sí? Por ejemplo. Eso u otro, ¿no? Obviamente bajar los condicionamientos de reservas y intentar patear lo máximo posible los vencimientos, ¿sí? Nosotros alguna vez hicimos un esquema que veíamos que ya el actual esquema es por 10 años, ¿no? De cada nuevo desembolso que viene el fondo para pagar la deuda de Macri, que después obviamente queda como deuda,
el resultante es a 10 años de plazo. Para hacerlo sostenible la economía argentina no alcanza ni 20 años, ¿sí? Al menos que Vaca Muerta rinda frutos muy importantes y que eso permita, si en ese plazo, empezar a generar mejores condiciones. Pero también hubo una parte de la reestructuración que fue, a mi juicio, cuestionable, porque se le hizo una quita muy fuerte a los bonistas que tenían bonos bajo ley extranjera, es decir, que se litigan en tribunales internacionales, es una quita del 27%, y a los que tenían bonos con ley nacional, que para quejarse tienen que ir los inversores a los tribunales de acá, tuvieron una quita nominal de 7%. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que hacer una investigación, ¿sí? Y también está el tema de la deuda de las empresas, porque eso golpeó mucho las reservas en la actualidad, porque las empresas se endeudaron también durante el gobierno de Macri, y para cancelar sus deudas se apropiaron de los primeros 3 años de gobierno 25.000 millones de dólares. Digamos, eso aprieta mucho las cuentas externas del país, y estamos hablando, valga la redundancia, de lo que estamos hablando acá con este libro. Estamos hablando de no más de 25 empresas, de las cuales el predominio, el 60%, eran deudas y cancelaciones de grupos locales, ¿sí? Por otro lado, el tema de la fuga de capitales, y bueno, yo creo que sí, política industrial y fuga de capitales están necesariamente vinculadas, pero porque en realidad lo que está vinculado es que cuando hay valorización financiera no hay política industrial, ¿sí? Y cuando la lógica predominante de los sectores dominantes es la valorización financiera, buscan por todos los medios que el Estado no destine recursos a la promoción industrial que no tengan que ver con aumentar los excedentes de sus propias empresas, los cuales terminan siendo subsidios redundantes, como ocurrió durante el gobierno de Alfonsín. Entonces digo, sí, no hace falta política industrial. Hubo algo de política industrial durante el gobierno kirchnerista. Quiero dar un ejemplo que me parece importante, que es el de una empresa, Synergium Biotech, en la que participó la Universidad Nacional de Quilmes, porque el Estado, que es el que principalmente compra vacunas, ¿sí? Es oligopsónico en la compra de vacunas, obligó que las licitaciones públicas para comprar esas vacunas, los laboratorios extranjeros se asocian con laboratorios locales para transferir las tecnologías. Y hoy Argentina produce vacunas. Eso se hizo en 2009, y bueno, creo que, esto lo que decía Juan, si herramientas hay, pero uno tiene que tener una planificación, ¿no? Y eso es lo que falta, y creo que eso es lo que se debe la cuenta pendiente de los sectores populares. Y bueno, dejo... Bueno, te voy a hacer un experimento, tipo lo que hacemos en el área. Plantear cuál es el cuadro de situación, ¿no? Y la primera cuestión en este sentido es plantear que efectivamente acá hay contradicciones principales y contradicciones secundarias. Y la contradicción principal es entre el capital y el trabajo, y lo va a ser en el futuro. Y las contradicciones secundarias, por supuesto que hay en los sectores populares contradicciones secundarias, pero también hay en el capital. Y acá hay un enfrentamiento de décadas entre el capital local que busca espacio, los grupos económicos, para ser más específicos, que fueron la fracción hegemónica de la primera etapa de la valorización financiera en Argentina, con el capital financiero internacional,
Y hay una gran transformación desde 1976-2001 y posterior al kirchnerismo, que es que el capital financiero internacional, cuyo núcleo central son los fondos buitre, por primera vez en la historia argentina tiene representaciones políticas. ¿No? Anidó en el sistema político. Esto es Macri. Y esta es una contradicción que lleva muchos años entre los grupos económicos y el capital financiero. No es que son contradicciones equivalentes, pero hay que tenerlas en cuenta, porque la hegemonía entre el 76 y el 2001 no fue del capital extranjero, fue de los grupos económicos. Y la hegemonía entre el 2016 y 2019 es del capital financiero. Y acá hay una disputa, ¿no? ¿En qué situación estamos? En una disputa entre el capital y trabajo, entre los sectores populares y el capital en su conjunto, y por otro lado, entre distintas fracciones del capital, que tienen representaciones políticas. Pulanzas tiene razón cuando habla de cómo se construye hegemonía. Y el Estado es una parte de la hegemonía estratégica. ¿Qué entrecruzamiento tenemos hoy? Y entre estas dos, la contradicción principal y las contradicciones secundarias. No es lo mismo Massa que Milei. No existe el menor análisis. Pero ¿qué hay? Hay una captura por parte de la representación del capital financiero internacional que perdió, que fue rechazado por el pueblo, de la alternativa Milei. Y esta es la construcción que estamos viendo en la actualidad. Si alguna cuenta pendiente tiene este gobierno, es, refiriéndome a lo que planteaba Rodolfo sobre la distribución del ingreso, ¿cuál es? Por un lado, lo que dice Pablo del sector externo y el uso de las divisas cuando hay exportaciones récord. ¿Quién las usa? Las usan los sectores dominantes. Pero por otro lado, en términos de la distribución del ingreso, hay una relación entre productividad y salario. ¿No? ¿Por qué? Porque la relación entre productividad y salario define el rumbo de la distribución del ingreso. Y lo que ha pasado durante el gobierno actual es que ha habido incrementos de productividad y ha habido crecimiento económico significativo a pesar de la pandemia, de Ucrania, de la sequía, etc., que permitió que por una desfasaje entre productividad y salario, el capital se apropiara de $100.000 millones del año de 2016 a la actualidad. Dos fondos monetarios hay ahí. Y este es el déficit en términos de distribución del ingreso. Y eso es prioritario de defenderlo, igual que cerrar la brecha de la fuga. La fuga que generan los sectores dominantes del capital
no es que afecta el consumo vía los ingresos de los sectores de altos ingresos, ¿no? Sino lo que afecta es la inversión. Y este es el problema un problema para la economía argentina. Yo estoy de acuerdo con lo de la planificación. El tema de la planificación es fundamental. De hecho, estábamos conversando con Juan de un curso que tendría que haber en la maestría sobre la planificación. Pero una planificación sin tener diagnóstico acerca de cuáles son las brechas que enfrenta la economía argentina, no va a hacer un planteo de sectores, etcétera. Hay que cerrar la brecha de la fuga. Si no, se va el excedente. Y más con la primarización, riesgo que corre la economía argentina con vaca muerta. Entonces, bueno, estos son los términos de los debates de hoy. No es solamente lo que tenemos enfrente un loquito, que por supuesto es loquito. No hay discusión alguna. Pero hay otro problema, que es bueno, quiénes están detrás y quiénes están haciendo la política y quiénes están encarnando los intereses de los distintos sectores sociales de la Argentina. Me parece que la deuda en términos de distribución del ingreso es impostergable, ¿eh? No es, hay una fractura social, yo lo puedo ver en los números y en la calle, no hay que, en fin, ese es un poquito el panorama. No, pero es importante tener en cuenta un diagnóstico que vaya más allá. ¿Cuál es el significado en términos no solo de números, de equivalencias de poder y de proyectos? Porque si no, no hay viabilidad en políticas. Eso es algo que intentamos recuperar en términos cuando intentamos analizar la economía argentina en términos de patrones de acumulación. ¿No? Patrones de acumulación no son variables económicas únicamente, son articulaciones de distintos niveles que juegan en la construcción social en la Argentina. Las contradicciones, en qué consisten las contradicciones principales, en qué consisten las secundarias. No hay un problema de crecimiento, es por qué es tan difícil erradicar la inflación. Primero porque los sectores dominantes tienen sus intelectuales orgánicos en la política. Eso como primer cuestión. Y segunda, que el método sistemático de la clase dominante argentina es la redistribución del ingreso a través del cambio de los precios relativos, entre ellos la relación salario, productividad y el resto de los precios. Entonces, bueno, no es un problema técnico. Hay problemas técnicos, obviamente, pero hay una problemática social, hay una problemática de poder en la Argentina. En fin, eso es lo que puedo decir.
Muchas gracias, no sabía que habían terminado, por eso no te quería interrumpir. Quiero agradecerles nuevamente la participación, por compartir con ustedes tanto el libro, los resultados de la investigación, y agradecerles a cada uno de ustedes por haberse sumado, tanto a los estudiantes como a los docentes. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado. Buenas noches.